Hola, muy buenas tardes. Bueno, supongo que no esperaréis que estuviera aquí, pero voy a hacer otra lectura de un libro llamado Psicópatas Integrados y escrito por José Manuel Pozueco. Y aquí nos va a definir exactamente cuáles son las 20 características o rasgos fundamentales de un psicópata. Pero comienza la lectura con unas palabras que pronunció en su momento y que definió al psicópata, pues el doctor Robert Hart. Y dice lo siguiente: los psicópatas pueden ser descritos como depredadores de su propia especie que utilizan el encanto, la manipulación, la intimidación y la violencia para controlar a los demás y satisfacer sus propias necesidades egoístas, faltos de conciencia y sentimientos hacia los demás. Toman con extraordinaria sangre fría lo que les viene en gana y cuando lo desean, violando las normas y expectativas sociales sin el menor sentimiento de culpa o remordimiento. Y ya directamente paso a leeros exactamente. Sé que las 20 características o los 20 rasgos de la psicopatía podríamos estar aquí y no acabar nunca. Entonces casi que lo haremos en dos lecturas. Y la primera lectura lo haremos pues simplemente con 10 de estos rasgos y luego posteriormente seguiremos con los otros tres, perdón, los otros 10 que queden. Y comenzamos con el primero. Es el siguiente: la locuacidad y o encanto superficial. Este rasgo describe a una persona locuaz, voluble, con facilidad verbal, es decir, con mucha labia, que destila rasgos de seducción insincera y superficial. Es frecuentemente divertido y un conversador entretenido. Está siempre dispuesto para saltar con una rápida e inteligente respuesta y es capaz de narrar increíbles pero convincentes historias que le colocan en un buen lugar. Se trata de un sujeto que logra presentarse a sí mismo muy bien y puede ser completamente falso. No obstante, generalmente parece muy adulador y cortés. Puede ser enteramente creíble. Se presenta como teniendo conocimiento de muchas áreas: filosofía, derecho, medicina, etcétera, etcétera. Puede casualmente utilizar términos muy técnicos y jergas que efectivamente impresionan bastante a la mayoría de la gente. Sin embargo, un detenido análisis revelará que solo tiene conocimientos superficiales, que todo en lo que habla es de parrafada y que es una persona, en definitiva, pseudo intelectual. El segundo rasgo que vamos a destacar es el egocentrismo y o sensación grandiosa de autovalía. Se trata de una persona con una visión vulgarmente inflada de sus habilidades y autovalía. Normalmente se muestra muy seguro de sí mismo, obstinado y fanfarrón durante la entrevista o conversaciones, comportándose como si estuviera delante de una cámara. No se considera a sí mismo como un fracasado o un proscrito social. No, no está molesto o sensible por su situación actual. Está plenamente convencido de que las circunstancias presentes son el resultado de su mala suerte, de amigos y parejas infieles. Dirán, por ejemplo, la vida me ha tratado mal.
¿Qué he hecho yo para merecer esto? El infierno son los demás, etcétera, etcétera. O incluso de un sistema judicial criminal, injusto e incompetente. En el caso de ser un delincuente, puede también verse a sí mismo como la víctima real del crimen, ya que ha sido forzado a permanecer durante un tiempo en prisión. No ve su futuro como afectado negativamente por su contacto con la justicia, y de hecho puede expresar una intención de ejercer una profesión de estatus. Frecuentemente expresa la visión de que sus habilidades mostradas en tiempos anteriores no tienen valor, que carecen de importancia y que es capaz de hacer mucho más de lo que ha logrado hasta el momento presente. Esta actitud es inconsciente con sus acoplamientos pasados, porque no ha ejercido concienzudamente o exitosamente cualquier ocupación aceptable, o ha obtenido metas profesionales realmente visibles, lo cual perfectamente causa con su estilo de vida parasitario, con el que conduce en su vida, trabajando en algunos periodos para obtener algún dinero que cubra sus caprichos y necesidades inmediatas, o bien sangrando económicamente a los demás. Su egocentrismo es descomunal. Algunos sujetos lo hacen notar más que otros, pero siempre sus conductas y expresiones destilan ese cierto aire de superioridad, de pensarse más listos que los demás, ya que estos, a su juicio, son el ombligo del mundo a su lado. Es precisamente su ego inflado y exagerado lo que hace que vea erróneamente sus propias habilidades como remarcadas. El tercer rasgo es la necesidad de estimulación o tendencia al aburrimiento. Con este rasgo se describe a un individuo que demuestra una necesidad crónica y excesiva por la estimulación nueva y excitante y una inusual propensión al aburrimiento. Expresará usualmente un fuerte interés por aprovechar las oportunidades, vivir la vida en el camino rápido o al límite, estando donde está aquello que lo motiva, donde está la acción, y haciendo aquello que es excitante, arriesgado o es incluso un reto. Aunque algunos psicópatas pueden probar y utilizar muchos tipos de drogas, prefieren usualmente, en el caso de que lo hagan, aquellas con un estímulo o con un efecto estimulante. Otros, sin embargo, prefieren montar espectáculos a los demás para subir su arrastrado nivel de estimulación. Les pone el montar pollos al 100%, les hace sentirse vivos. Frecuentemente es incapaz o reacio a tolerar actividades rutinarias o a mantener la atención sobre aquello que no tiene un interés inherente para él. Describirá usualmente el colegio, muchos trabajos y muchas actividades ordinarias como aburridas y tediosas. Puede comentar que se ha sentido picado, que necesita estar en el ojo del huracán y que no puede imaginarse trabajando en el mismo trabajo durante mucho tiempo, ni permaneciendo en un lugar concreto de manera estable. En este sentido, frecuentemente rechazará intentar o pronto abandonará una tarea que encuentre rutinaria, monótona o no interesante, y se marchará sin más explicaciones de las que haya propiciado su propia impulsividad e impaciencia para demorar la gratificación y o sobrellevar
el temporal. Son como nómadas emocionales en los que su sentido de estabilidad es nulo, porque precisamente depende de su impulsividad, de esos prontos que a cada momento le vaya dando en la cabeza. El quinto rasgo es la insinceridad y la mentira patológica. Con ello se describe a un individuo para el cual la mentira y el engaño constituyen una parte integral de sus interacciones con los otros. Sus aclaraciones contundentes, excusas y promesas son usualmente inconscientes con su conducta actual. Su facilidad para mentir y el aparente desenfado con el que lo sobrelleva, incluso con gente que le conoce muy bien, puede ser bastante remarcable. Como resultado, aquellos que entran en contacto con él son alternativamente confiados y decepcionados. El psicópata es capaz de fabricar elaboradas relaciones de su pasado, incluso aunque conozca que su historia puede fácilmente ser revisada. Cuando se le atrapa en una mentira o cuando es desafiado con la verdad, raramente se queda perplejo o abochornado. Puede simplemente cambiar su historia o intentar reconstruir los hechos de modo que parezca ser consistente con lo que ha dicho anteriormente. Además, incluso después de romper repetidamente sus promesas y compromisos con alguien, todavía encuentra fácil construir otros sobre su palabra de honor. Y este patrón lo va a repetir en todas aquellas relaciones que trate de comenzar. Todo está, como puede comprobarse, estrechamente relacionado. Se aburren, seducen, mienten, se estimulan y se regustan, degradan, vejan a los demás y vuelven a empezar. El quinto rasgo es el engaño, la manipulación y el control. Aunque es similar en algunos aspectos con el rasgo de la mentira patológica, este es más concreto con el uso del engaño y la decepción, trampear, defraudar o manipular a los demás. El uso de proyectos o manipulaciones motivadas por un deseo de ganancias personales, dinero, sexo, estatus, poder, etc., y realizarlos sin valorar sus efectos sobre la víctima garantizan una puntuación alta, muy alta, la máxima, en este rasgo o característica psicopática. Algunas de las operaciones están muy elaboradas y estructuradas, mientras que otras son bastante simples. En cada caso, el individuo despliega un considerable grado de frialdad, autoseguridad y autocontrol, aunque bien es cierto que al menos al principio se nos pueda presentar como la víctima de la situación, como el pobrecito, la mosquita muerta, a quien le ha ido todo muy mal en la vida y solo necesita un poquito de comprensión y cariño. Todas estas tretas psicológicas forman parte de su ciclo persuasivo y manipulador, que posteriormente pasará a una dura e insoportable fase de control acérrimo de la situación y de la persona a quien están victimizando, hasta que de nuevo se aburra, se marche y vuelva a empezar. En el engaño del psicópata, su tipo de mentira, de carácter patológico, claro, juega un papel muy importante, ya que unido a su labia superficial, le proveerá del lenguaje necesario para seguir manipulando y controlando a los demás. El sexto rasgo
es el pobre control conductual y emocional que tienen. Este rasgo está muy relacionado con los de la propensión al aburrimiento, la necesidad de estimulación, la impulsividad e irresponsabilidad, pero tiene su propia idiosincrasia. Esta característica, en concreto, describe un individuo que tiene unos inadecuados y paupérrimos controles comportamentales e emocionales. El sujeto, según este rasgo, puede ser descrito como una persona de mal genio o colérica, casi siempre con cara de perro, y puede tender a responder a la frustración, al fracaso, disciplina o crítica con conductas violentas, vejaciones y humillaciones, o incluso con amenazas y abusos verbales. Muestra una tendencia a sentirse fácilmente ofendido y a enfurecerse por trivialidades, hasta por las cosas más absurdas e imaginables. A los ojos de los demás, su repentina ira parecerá inapropiada y descompensada o exagerada, sobre todo dado el carácter en el que ocurre. Estas conductas son frecuentemente breves, por ejemplo, montar pollos, montar un espectáculo, de lo más absurdos e infantiles, como si fueran personas histéricas. Y puede rápidamente actuar como si nada fuera de lo normal hubiera ocurrido. Posteriormente dirán falsamente que lo sienten, que no era para tanto, que se les ha ido la cabeza, que se les ha ido de las manos, que todos los humanos cometemos errores. Los controles conductuales del psicópata solo se muestran fuertes cuando por su tenacidad y sagacidad pretenden obtener cualquier tipo de beneficio, por ejemplo, económico, una cierta compañía emocional de corte superficial, temporal y sin mayores ataduras, un intercambio sexual superfluo y banal sin lazos afectivos. Normalmente, estos controles conductuales no son fuertes cuando se trata de ejercitarlos en situaciones triviales, tediosas y o convencionales de la vida cotidiana, los cuales, además, pueden parecer estar debilitados por el consumo de alcohol y o por el histerismo infantiloide del que hemos hablado. El séptimo rasgo es la conducta sexual promiscua. Aquí se describe a un individuo sexualmente activo, en el cual sus relaciones con los demás son impersonales, frías, desinteresadas, esporádicas y casuales, triviales e indiscriminadas, sin reparar con quién, por qué, cómo, dónde y cuándo. Aunque no es un rasgo psicopático estrictamente definitorio y esencial para el diagnóstico de psicopatía, conviene no pasarlo por alto, pues es parte de su estilo de vida parásito, asocial y o antisocial. Su promiscuidad puede estar reflejada en frecuentes relaciones casuales, por ejemplo, de una noche, un desliz, un descuido, una selección indiscriminada de compañeros sexuales, un mantenimiento de varias relaciones sexuales al mismo tiempo, frecuentes infidelidades, prostitución o disposición a participar en una amplia variedad de actividades sexuales, muchas de las cuales comportan evidentes muestras de desviación o preferencia por concretas parafilias, desviaciones sexuales como el sadomasoquismo, el fetichismo, etcétera, etcétera. El octavo
rasgo es los problemas de conducta precoces, es decir, en la infancia. Este rasgo nos informa sobre un individuo que tuvo o pudo tener problemas de conducta serios antes de los 12 años. Estos problemas incluyen mentiras persistentes, trampas, hurtos, robos, incendios, fugas del hogar, problemas en las actividades escolares, abuso de sustancias, incluyendo el alcohol, el hachís y la cola, vandalismo, violencia, agresión o a su grupo de iguales y a divertirse maltratando animales. Son fanfarrones y tienen actividades sexuales muy precoces. Hay que tener en cuenta que todas estas conductas, en caso de que las desplegara, son más serias que aquellas exhibidas por la mayoría de niños, que presentan comportamientos disruptivos. Los psicólogos infantiles denominan a estas conductas antisociales como trastornos de conducta y frecuentemente culminan con la expulsión de la escuela, con contactos o problemas con la policía y o con los servicios sociales de menores. Aunque no es un ítem estrictamente necesario para el caso de la mayoría de psicópatas integrados o no delincuentes, tampoco es aconsejable pasarlos desapercibidos, sobre todo de cara a poder aceptar o descartar un posible diagnóstico diferencial con respecto a simples o serias conductas antisociales y o delictivas pasajeras. El noveno rasgo es la falta de realismo, la incapacidad para establecer y lograr metas a largo plazo. El psicópata es un individuo que ha demostrado una inhabilidad o repugnancia para formular y cumplir de forma realista planes o metas a largo plazo. Tiende a vivir el día a día y a cambiar sus planes frecuentemente y además constantemente. No se plantea pensamientos ni proyectos serios de futuro, ni tampoco se preocupa mucho por ello, y si lo hace será para regalarle los oídos a los demás y para demostrarles que ellos valen mucho. En realidad, simplemente se trata de una forma sutil de que los dejen en paz. No toleran las críticas ni las frustraciones. Raramente se muestran molestos por saber lo poco que ha hecho con su vida y que no está yendo a ninguna parte. Puede decir que no está interesado en tener un trabajo seguro o que realmente no ha pensado mucho en ello. Alternativamente, puede expresar que confía en convertirse en abogado, escritor, neurocirujano, trabajador social, psicólogo, piloto de aerolíneas, etc. Y todo esto a pesar de que incluso pueda tener un registro criminal con antecedentes y haya mostrado siempre un bajo interés por la educación formal y no pueda describir cómo planea lograr todas esas metas. Tiene dificultad para lograr empleo y puede mantener una existencia nómada con solo planes y metas a corto plazo. Frecuentemente habla de conseguir bastante dinero, pero no tiene planes específicos y realistas para hacerlo. Siempre aparece un pero que justifique de alguna manera todos esos logros de los que presume y no tiene realmente. El rasgo número 10, es la irresponsabilidad. Se trata
de una persona que habitualmente falta al cumplimiento de sus obligaciones y acuerdos con los demás. Lógicamente, este rasgo está estrechamente en relación con el anterior, es decir, la impulsividad. Se trata, pues, de una persona que tiene un pequeño o no tiene en absoluto sentido de la responsabilidad ni de la lealtad hacia la familia, los amigos, sus superiores laborales, a los que incluso puede llegar a insultar y hablar muy mal de ellos. También a la sociedad, las ideas u opiniones ajenas o las causas de lo que le sucede. Su irresponsabilidad se hace evidente en una gran variedad de áreas, incluyendo, por resumir, las siguientes: transacciones financieras fraudulentas o anómalas, conductas que sitúan a otros en riesgo, conducta laboral inapropiada, relaciones comerciales interesadas y antisociales, conducta perniciosa hacia familiares y amigos. Y vamos a seguir con estos rasgos. El onceavo rasgo es la incapacidad para aceptar la responsabilidad de sus actos. También estrechamente vinculado al anterior, este rasgo caracteriza a un individuo que es incapaz o renuente a la hora de aceptar la responsabilidad personal de sus propias acciones. Usualmente tiene alguna excusa para su conducta, tal como la justificación y o racionalización, o situar la culpa de los demás, como en la sociedad, en la familia, en sus propios cómplices, en las víctimas, en el sistema judicial y en cualquier otro ámbito, con tal de no asumir ni siquiera la parte de culpa que les pertenece. Es muy frecuente que expresen frases autojustificadoras o autoexculpatorias, tales como las siguientes: la cosa se me ha ido de las manos, no era mi intención, no pensaba que la cosa fuera a mayores y a llegar a estos extremos, no lo he hecho porque te quiero. Después de toda esta representación teatral y fingida de pesar o malestar por sus conductas, es casi habitual que posteriormente de nuevo vuelvan a presentar nuevos y más absurdos proyectos que en nada coinciden con los execrables y patéticos comportamientos que ya han exhibido antes sin ningún tipo de escrúpulos ni de pudor. Y seguimos. El rasgo número 12 habla sobre la delincuencia juvenil. En el caso de los psicópatas criminales delincuentes, este rasgo describe un individuo que ha cometido delitos graves antes de los 17 años, resultando de un contacto formal con el sistema de justicia criminal. Ejemplos de delitos graves son asesinato, intento de asesinato, homicidio intencionado, violación, agresión, causando daños corporales, robo de coches, delitos de conducción graves, robos de más de 180 euros, secuestros, incendios intencionados, fraude y tráfico de drogas. Los delitos menores o menos graves incluyen la posesión de drogas, robos de menos de 180 euros, posesión de artículos robados, agresión, travesuras, alborotos callejeros. El rasgo número 13 es la revocación de la libertad condicional. En el caso de los psicópatas delincuentes, este rasgo caracteriza a una persona que tiene revocada por las autoridades una libertad condicional mayor
o condena que ha fracasado en el cumplimiento de las condiciones de probatio bajo fianza. Un fallo grave de libertad condicional incluye la revocación de la libertad temporal y otras formas de libertad supervisada antes de finalizar la condena de la sentencia. Las razones por las que se produce la revocación pueden ser el fracaso en el cumplimiento de las condiciones impuestas por los tribunales u otras autoridades legales, o la comisión de nuevos delitos o de delitos ya cometidos antes. Los fracasos menores en la satisfacción de las obligaciones legales o judiciales incluyen violación de los términos de una libertad condicional que no resulte en una revocación formal, ruptura de la propia obligación, faltar a la comparecencia e ilegalidad en libertad. Estos hechos reciben una puntuación menor que las revocaciones de una libertad condicional mayor. Este ítem no se puntúa en los individuos que nunca han disfrutado de libertad condicional bajo fianza o una orden judicial. El rasgo 14, vamos a ver, es el siguiente y con este finalizamos por hoy la lectura. Es la versatilidad criminal y delictiva. De nuevo, en el caso concreto de los psicópatas delincuentes, esta característica describe a un individuo con una carrera criminal delictiva que incluye acusaciones o condenas por distintos tipos de delitos. Aunque no son exhaustivos las siguientes categorías, son útiles a la hora de puntuar el ítem. Hurto, robo en locales, robo con armas, robo con violencia, extorsión, delitos relacionados con la droga, posesión y tráfico, agresión causando lesiones corporales, asesinato, intento de asesinato, homicidio intencionado, delitos sexuales, posesión de armas o explosivos, incendio intencionado, negligencia criminal, incluidos delitos de seguridad vial, fraude fiscal, falsificación de documentos, timo, estafa, desahucio, usurpación de personalidad, fuga, ilegalidad en libertad, saltarse la fianza, faltar a la confesión, secuestro, detención ilegal, retención por la fuerza, secuestro de vehículo, obstrucción a la justicia, perjurio, crímenes contra el Estado, incluyendo traición, espionaje, contrabando y evasión de impuestos, delitos menores mezclados, incluyendo vandalismo, causar disturbios, daños, destrozos intencionados y delitos de seguridad vial leves. Y aquí vamos a dejar de momento la lectura por hoy. Mañana seguiremos con todo esto que espero os sirva de conocimiento para saber con quién nos relacionamos. Muchísimas gracias y que paséis un buen día.